Ejercicio 4.4. El ejercicio nos dice: dos hombres ejercen fuerzas de F igual a 80 libras y P igual a 50 libras sobre las cuerdas. Determina el momento de cada fuerza respecto de A. ¿De qué forma girará el poste? ¿En el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario? Bien, F nos está diciendo que tiene un valor de 80 libras y P tiene un valor de 50 libras. Lo que haremos es sacar componentes tanto en la fuerza P como en la fuerza F. Entonces nos queda la componente Px y la componente Py. Aquí en este ángulo por alternos internos nos queda 45 grados. Y sacaremos la componente Fx y Fy. Bien, como nos damos cuenta, la componente Y de la fuerza P y la componente Y de la fuerza F no tienen momento en A, dado que su línea de acción está en A. Bien, tomando en cuenta esto que acabo de decir, solo vamos a sacar la componente Px y Fx. Entonces, Px va a ser igual a 50 libras por el coseno de 45 grados. Px nos dará 35.36 libras. Y Fx será igual a 80 libras por 4 quintos. Fx será igual a 64 libras. Bien, ahora vamos a definir que todos los momentos que vayan en sentido contrario a las manecillas del reloj serán positivos. Y así será. Momento resultante en A con respecto a será igual a la sumatoria de todas las fuerzas por su distancia. El momento resultante con respecto a será igual a la componente Px por 18 pies menos a la componente Fx por 12 pies. El momento resultante en A será igual a 35.36 libras por 18 pies menos 64 libras por 12 pies. El momento resultante con respecto a será igual a 636.48 libras por pie menos 768 libras por pie. El momento resultante con respecto a será igual a menos 131.5 libras por pie. Bien, como habíamos definido que todos los momentos que vayan en sentido contrario a las manecillas del reloj serán positivas, y en este caso nos salió el resultado negativo, vamos a definir que el sentido del momento de la fuerza con respecto a será en sentido horario. Y así es como hallamos el sentido en el que girará este poste. Mi nombre es Dani Kais y voy a resolver el ejercicio 4.20 que me dice: las tenazas se usan para apretar los extremos del tubo de perforación P y si se requiere un par de torsión momento con el momento del punto P va a ser igual a 800 libras por pie en P. Para hacer girar el tubo, determine la fuerza F del cable que debe aplicarse en las tenazas y establezca que el ángulo θ va a ser igual a 30. Primero vamos a determinar vamos a determinar las componentes de la fuerza, de tal manera que va a quedar de esta manera, donde vamos a tener Fy y Fx. A continuación vamos a colocar que el ángulo θ es igual a 30 y el momento del punto P va a ser de 80 libras pie. A continuación vamos a transformar las 800 libras pie a libras pulgadas. También vamos a aplicar la transformación que queda de esta manera: 800 libras por pie vamos a decir que un pie tiene 12 pulgadas. De tal manera simplificamos pie con pie y me va a quedar 9600 libras pulgadas por pulgada. A continuación vamos a aplicar lo que es momento con respecto al punto P, de tal manera que todo momento que gira en sentido antihorario va a ser positivo, de tal que va a quedar el momento resultante con respecto al punto P va a ser igual
a la sumatoria de las fuerzas por la distancia. Y a continuación vamos a decir que el momento con respecto al resultante con respecto al punto P va a ser igual a menos la fuerza X que multiplicada por la distancia, que es de 6 pulgadas, menos la fuerza Y que multiplica por la distancia, que es 43 pulgadas. En los signos nos indica que la fuerza Y está en sentido la fuerza Y con respecto al punto P está en sentido horario, de tal manera que es negativo. De igual manera la fuerza X está en sentido con respecto al punto P se va a mover en sentido horario, de tal manera que me va a quedar negativa. Reemplazando los valores, me queda que el momento resultante con respecto al punto es menos 9.600 libras, que multiplica por pulgadas. Esto es igual a menos, para determinar las Fx y Fy, vamos a trazar un triángulo que está de color verde, de tal manera que en ese triángulo vamos a aplicar las funciones trigonométricas, que es el seno de 30 va a ser igual a Fx que divide a F, de tal manera que despejando Fx va a ser igual a F que multiplica por el seno de 30. De tal manera, igual, para determinar Fy vamos a aplicar coseno. Coseno de 30 va a ser igual a Fy que divide a F. De tal manera que despejando Fy va a ser igual a F que multiplica por el coseno de 30. De tal manera, esto vamos a reemplazar de tal manera que me queda lo siguiente: menos F que multiplica por el seno de 30, que multiplica por la distancia de 6 pulgadas, menos F que multiplica por el coseno de 30, que multiplica también por su distancia, que es 43 pulgadas. De tal manera que me va a quedar menos 9.600 libras pulgadas, que me va a ser igual a menos 40,24 pulgadas, que multiplica por F, de tal manera que despejando F me va a quedar F va a ser igual a menos 9.600 libras por pulgadas dividido por 40,24 pulgadas. De tal manera, esto simplifica pulgadas con pulgadas, y me va a quedar F que va a ser igual a 2.238,6 libras. Y este es el resultado de la fuerza. Gracias. Ejercicio 4.26. El segmento de pie está sometido al jalón de dos músculos flectores. Determine el momento de cada fuerza con respecto al punto de contacto A sobre el suelo. Bien, lo primero que vamos a hacer es señalar nuestra fuerza 1. Sacaremos sus componentes en X y en Y. Tenemos que la fuerza es de 20 libras y forma un ángulo con Y de 30 grados. Entonces F1X será igual a 20 libras que multiplica el seno de 30 grados. Y F1 en Y será igual a 20 libras por el coseno de 30 grados. Bien. Entonces tendremos el momento en A
de la fuerza 1 será igual a la sumatoria de momentos, o sea, de fuerza por distancia. Esto será igual a menos la fuerza 1 en X por su distancia, que son 4 pulgadas, menos la fuerza 1 en Y por su distancia de 4.5 pulgadas, porque sería la suma de 1 pulgada más los 3.5. Ok, reemplazando tendríamos menos 20 libras seno de 30 grados por las 4 pulgadas menos 20 libras por el coseno de 30 grados por 4.5 pulgadas. Multiplicando 20 por 4 nos daría 80 libras por pulgadas, que multiplican al seno de 30 menos las 90 libras por pulgada, que multiplican al coseno de 30. Entonces tendríamos que el momento en A de la fuerza 1 será igual a menos 117.94 libras por pulgada. Y esta sería la primera parte con respecto a la fuerza 1. Para nuestra fuerza 2 la señalamos acá con azul, nuestro componente en X, nuestro componente en Y. Entonces nuestra fuerza 2 es igual a 30 libras y forma un ángulo de 70 grados con el eje X. Entonces nuestra fuerza 2X será igual a 30 libras por el coseno de 70 grados y la fuerza 2 en Y será igual a 30 libras por el seno de 70 grados. Ok, ahora sacaremos el momento en el punto A de la fuerza 2 y esto será igual a la sumatoria de momentos, que es fuerza por distancia. Esto será igual a menos la fuerza 2 en X, que multiplica a las 4 pulgadas porque está a la misma distancia que la fuerza 1 en X. Bien, entonces menos fuerza 2 en Y, que será 3.5 pulgadas porque está solo del eje Y a el punto A. Bien, entonces reemplazando nos quedaría menos 30 libras por el coseno de 70 grados, que multiplican 4 pulgadas de distancia, menos 30 libras por el seno de 70 grados por 3.5 pulgadas de su distancia. Esto será igual a 30 por 4, nos quedaría menos 120 libras por pulgada, que multiplican al coseno de 70 grados, menos 30 por 3.5, 105 libras por pulgada, que multiplican al seno de 70 grados. Esto nos daría un momento en A de la fuerza 2 igual a menos 139.71 libras por pulgada. Y así ya tendríamos nuestro último momento. Los menos en cada momento significa que vimos al revés las fuerzas, nada más. Y esto sería todo. Bueno, mi nombre es Alexis Zurita y yo les voy a presentar el ejercicio 4.34, el cual nos dice lo siguiente. Con el propósito de sostener la carretilla en la posición mostrada, la fuerza F debe producir un momento en sentido inverso al de las manecillas del reloj de 200 newtons por metro con respecto al eje A. Determine la magnitud requerida de la fuerza F. Como podemos ver, aquí nos da el ejercicio y aquí está el análisis del diagrama de cuerpo libre realizado previamente, en el cual podemos observar que dibujamos la fuerza F que nos está dando aquí y su ángulo de 30 que tiene con respecto a este eje.
Esta fuerza se descompone en estos componentes amarillos que le he dibujado aquí, que también se puede transcribir como en estos otros rojos que yo le puse así, para que sea un poco más entendible a mi parecer. Luego ya es simplemente realizar el cálculo normal de la sumatoria de momentos. Tendríamos entonces que, sabemos entonces que aquí está. Sabemos que la sumatoria de fuerzas de momentos, es 200. ¿Por qué nos está dando el ejercicio que debe producir un momento con sentido inverso al de las manecillas del reloj de 200 newtons por metro? Sabemos que si va en sentido contrario al de las manecillas del reloj es positivo. Por lo tanto, estos 200 es positivo. Continuando con el ejercicio, vamos a sumarle entonces nuestra fuerza X, que el momento de la fuerza X sería fuerza X por la distancia, que la distancia analizamos de aquí, se encuentra en esta línea de acción la fuerza X, y si sumamos el 0.5 más el 0.65 nos da 1.15 metros. Luego lo mismo con la fuerza en Y, desde aquí hasta la línea de acción de la fuerza en Y tenemos 1.5, lo escribimos aquí. Y sabemos que esto nos va a dar un resultado de 200. Entonces ya solo sería despejar la fuerza de esta ecuación. ¿Cómo realizamos esto? Reemplazamos fx y fy por las funciones utilizando este ángulo. En el caso de la fuerza en x utilizaremos el coseno porque está adyacente al ángulo. Entonces tenemos que fuerza por coseno de 30, sería esto en nuestra fuerza en x, por la distancia. Y lo mismo en y, que sería lo contrario del coseno, el seno. F de seno de 30 por 1.5, que es la distancia. Esto nos da igual a 200. Si realizamos esta operación, sumando estos dos, tendríamos que 1.75 de la fuerza es igual a 200. Ya solo despejamos la fuerza, una división normal, fuerza es igual a 200 sobre 1.75, y realizando esta operación obtendríamos el resultado que nos da de la fuerza es igual a 100.14.29 newtons. Este sería el resultado del ejercicio. Ejercicio 4.46. El ensamble de tubos está sometido a la fuerza de 80 newton. Determine el momento de estas fuerzas con respecto al punto B. Entonces lo que primero haremos es trazar un vector posición desde el punto B hacia el punto C, de esta manera. Y decimos que vector posición RBC va a ser igual a, lo que haremos es restar el punto final menos el punto inicial en cada una de las componentes X, Y y Z, y nos queda de la siguiente manera: 550 en X menos 0 en X, esto sería la componente en Y, más 400 en Y menos 400 en Y, esto sería la componente en J, más desde el punto C vemos que baja 200 en la componente en Z, entonces menos 200 menos 0, ya que esta se queda en el origen del eje Z. Esto milímetros. Ahora bien, resolviendo esto y transformándole a metros nos queda de la siguiente manera: 0.55 en la componente Y menos 0.2 en la componente en K. Ahora lo que haremos es descomponer la fuerza F de 80 newton en sus componentes I, J y K. Para ello trasladaremos estos triángulos que forman con sus ángulos las componentes, y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora hallaremos Fxy para posteriormente hallar Y y X. Y nos queda que Fxy va a ser igual a 80 newton por el coseno de 30 grados, ya que utilizamos coseno de 30 grados y despejamos la componente XY, y nos da un valor
de 69.28 Newton. Ahora lo que haremos es hallar la componente en Z y decimos que Fz va a ser igual a 80 Newton seno de 30 grados, ya que utilizamos el seno de 30 para despejar la componente en Z, y entonces Fz nos va a dar un valor de 40 Newton. Una vez que ya hallamos XY, podemos determinar el valor de Y y X. Y entonces, despejando X, nos da que 69.28, que es la componente XY que ya hallamos, que multiplica al seno de 40 grados, nos va a dar un valor de 44.53 Newton. Ahora hallaremos la componente en Y. Para esto utilizaremos el coseno y despejaremos su componente. Y entonces Fy nos va a dar 69.28 por el coseno de 40 grados. Y esto nos da 53.07 Newton. Ahora lo único que haremos es poner cada una de esas componentes X, Y y Z en función de I, J, K. Y nos queda de la siguiente manera: 44.53 I más 53.7 J menos 40K, todo esto Newton. Menos 40K, ya que la componente en Z es hacia abajo. Ahora lo único que queda por hacer es hallar el momento con respecto al punto B. Y decimos que momento en B va a ser igual al vector posición RBC producto cruz F, que ambos valores ya lo hallamos anteriormente. Ahora, mediante una determinante, vamos a obtener esto. Arriba podemos observar los valores de I, J, K, siempre en este orden, y ubicamos debajo de estos los valores del vector posición. Como podemos observar, 0.55 en I, 0 porque no tenemos ninguna componente en J, y en K, menos 0.2. Ahora colocaremos los valores de la fuerza descompuestas en su componente X, Y y Z, o I, J y K. 44.53 en I, 53.07 en J y menos 40 en K. Ahora resolveremos esta determinante por el método de Serrus, y para esto decimos que bajamos la primera fila y la segunda, y lo único que procedemos a hacer es multiplicar de la siguiente manera. Los que vemos con color rojo vamos a multiplicar con más, y los que vemos con color azul vamos a multiplicar con menos. Y ahora, resolviendo esto, nos quedaría que momento en B va a ser igual a 10.61 en I, y en J nos quedaron dos valores, 22 menos 8.81 en J. En K nos quedó un valor que es 29.2 en K. Todo esto no olvidemos que es Newton por metro. Ahora, resolviendo esto, nos queda que momento con respecto a B va a ser igual a 10.61 en I más 13.1 en J más 29.21 en K. Y con esto ya resolvemos lo que nos pide el ejercicio. Gracias. Ejercicio 5.19. Compare la fuerza ejercida sobre la punta del pie y el talón de una mujer de 120 libras cuando calza zapatos normales y cuando lleva zapatos de tacón. Suponga que todo su peso recae sobre uno de sus pies y que las reacciones ocurren en los puntos A y B como se enseña en la figura. Lo que primero haremos en este tipo de ejercicios es el diagrama de cuerpo libre, donde ubicaremos su peso de 120 libras y sus reacciones normales A y B. En este ejercicio analizaremos las normales A y B por separado, en los zapatos normales y en los zapatos de tacón. En este caso podemos utilizar cualquiera de estos puntos para hallar el momento. Y decimos que en el zapato normal todos los momentos que vayan en sentido antihorario van a ser positivos. Entonces nos queda que el sumatorio de momentos con respecto a va a ser igual a 0. Ubicamos la normal B
que es positiva, ya que esta hace que vaya en sentido antihorario, que multiplica su brazo de momento, que es 5.75 más 1.25, que nos da un valor de 7 pulgadas. Ahora restamos la fuerza de 120 libras, ya que esta hace que el cuerpo vaya en sentido horario, y la multiplicamos por su brazo de momento, que es 1.25. Ahora lo único que haremos es despejar NB, y NB nos va a dar un valor de 21.4 libras. Ya hallamos la reacción NB. Ahora lo que queda es despejar NA. Para esto usamos sumatoria de fuerzas en Y, ya que no tenemos ninguna componente en X. Y decimos que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Colocamos NA, que es positiva ya que va hacia arriba, más 21.4 libras, que es la normal que acabamos de hallar, menos 120 libras, que es el peso, que es negativo porque va hacia abajo. Esto va a ser igual a 0. Despejando NA nos da un valor de 98.6 libras. Ahora realizaremos el análisis en el zapato de tacón y hallaremos la reacción en A y la reacción en B. De igual manera vamos a seguir el mismo procedimiento que el zapato normal. Todos los momentos que vayan en sentido antihorario van a ser positivos, entonces sumatoria de momentos con respecto a va a ser igual a 0. NB, que multiplica su brazo de momento, que es 4.5 pulgadas, menos la fuerza, que es 120, que es el peso, por su brazo de momento, que es 0.75. Va a ser igual a 0. Despejando NB nos va a dar un valor de 20 libras. Ahora lo que haremos es hallar NA. Para esto hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Y decimos que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. NA, que es positivo ya que va hacia arriba, más NB, que también es positivo, que tiene un valor de 20 libras que ya hallamos, menos 120, que es el peso, que va hacia abajo, va a ser igual a 0. Despejando NA nos va a dar que es un valor de 100 libras. Ahora, realizando la comparación, podemos darnos cuenta que con respecto al punto A, el zapato de tacón va a tener una mayor normal, y con respecto al punto B, el zapato normal va a tener una mayor normal. Y eso sería todo el ejercicio. Gracias. Bueno, mi nombre es Alexis Zurita. En esta ocasión voy a presentar el ejercicio 5.21 que nos dice lo siguiente. Determinen los componentes horizontal y vertical de la reacción en el pasador A y la tensión desarrollada en el cable BC que se utiliza para sostener el bastidor de acero. Bien, como se puede observar, ya está hecho el diagrama de cuerpo libre, en el que a la tensión B le estamos descomponiendo en los componentes Bx y By, y al pasador A estamos descomponiéndolo en sus factores horizontal y vertical, como nos pide el ejercicio, Ax y Ay. Pues también a esto agregándole los 60 kN que se está haciendo de fuerza aquí y el momento de 30 kN por metro. Así que con estos datos ya podemos empezar. Primero vamos a determinar las equivalencias de Bx y By. En el caso de Bx tendríamos que B es igual a 3 a B por 3 quintos y en By tendríamos igual a B por 4 quintos. Usando estos datos procedemos a la sumatoria de fuerzas en Bx. Sumatoria de fuerzas en Bx es igual a 0 siempre y cuando a la derecha sean positivos. Analizamos que A va hacia la derecha, así que es positivo y le ponemos Ax menos, porque Bx está yendo hacia la izquierda, entonces vamos a ponerle Bx, pero ya directamente B por 3 quintos, ese sería nuestro Bx. Esto igualado a 0. Luego proseguimos con la sumatoria de fuerzas en Y, que sería exactamente parecido. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 siempre y cuando hacia arriba sean positivos. Estamos analizando que a Y está yendo hacia arriba, así que va a ser positivo, le colocamos primero.
Estamos viendo que BY está yendo hacia abajo, así que es negativo. Le vamos a poner directamente aquí a B por 4/5. Y nuestros 60 kilonewtons que ya están yendo hacia abajo, así que le ponemos negativo. Esto igual a 0. Luego vamos a proceder con la sumatoria de los momentos. La sumatoria de los momentos en A es igual a 0 siempre y cuando sea el sentido en contrario de las manecillas del reloj sea positivo. Vamos a analizar, vemos que nuestra BX la está haciendo girar en el sentido contrario con respecto al punto A, así que es positivo. Le colocamos directamente B por 3/5 y le multiplicamos por la distancia que es de 3 metros como estamos viendo aquí. Listo. Ahora vamos con el siguiente, que sería BY, que de igual manera está haciéndole girar en el sentido contrario, así que también es positivo. Le colocamos BY ya como B 4/5 por la distancia a la que está de A, que sería 1 metro, que es exactamente de aquí, por la línea de acción, sería 1 metro. Le colocamos aquí. Ahora 60 le está haciendo girar en el sentido de las manecillas del reloj, así que es negativo. Lo vamos a colocar negativo por la distancia, que igualmente es de 1 metro, que se puede observar aquí. Y ahora 30 kilonewtons por metro sería el momento en sí. Está haciéndole girar en el sentido de las manecillas del reloj, así que es negativo. Le colocamos directamente. Esto es igual a 0. Y ahora vamos a realizar el despeje de B. Realizamos esta pequeña suma y tendríamos como resultado que 2.6B por B es igual a 90, que sería el resultante de estos dos. Y despejando B tendríamos que B es igual a 34.62 kilonewtons por metro. Ahora, utilizando este dato ya podemos utilizar en esta ecuación y en esta ecuación de aquí para encontrar nuestros datos de AX y AY. Utilizando esto en AX nos quedaría de la siguiente manera: AX menos 34.62 por 3/5 es igual a 0. Si realizamos ese pequeño despeje tendríamos como resultado que AX es igual a 20.77 kilonewtons. De igual manera en la siguiente ecuación, para encontrar AY sería igual a menos 34.62 por 4/5 menos 60 es igual a 0. Realizamos de igual manera este pequeño despeje y tendremos como resultado que AY es igual a 87.7 kilonewtons. Y así es como encontraríamos todo lo que nos pide nuestro ejercicio. Ejercicio 5.31. Si se requiere que la fuerza del rodillo liso en B sobre el doblador de barra sea de 1.5 libras fuerza, determine las componentes vertical y horizontal de la reacción en el pasador A y la magnitud de la fuerza F que se aplica en la manija. Empezaremos por poner nuestras fuerzas. Primero nuestra fuerza F, de la cual vamos a sacar nuestro ángulo. Si alargamos la tensión de B, nos damos cuenta, como nos en el ejercicio, tiene 60 grados con el eje X. Eso quiere decir que si tenemos un ángulo de 90 grados de la fuerza F con la barra, nos quedará un ángulo de 30 grados. Seguimos con nuestra normal en B y ubicamos nuestras fuerzas en A, en X y nuestra AY. Bien, ahora haremos la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos en A será igual a 0. Entonces, primero tenemos la normal en B. Recordemos que serán positivos los que vayan en contra de las manecillas del reloj. Entonces, NB que multiplica al coseno de 60 grados por su distancia de 5 pulgadas, menos nuestra fuerza F, que está a una distancia de 40 pulgadas, igual a 0. Reemplazamos el 1.5 libras fuerza, que le pondremos en libras, será 1500 por el coseno de 60 grados
por 5 pulgadas, menos la fuerza F por 40 pulgadas. Bien, aquí ya podemos despejar F. Entonces, F será igual a 3750 sobre 40. Entonces F tendrá un valor de 93.75 libras. Bien, ¿cómo nos pide determinar las componentes vertical y horizontal de la reacción en el pasador A? Sacaremos la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces, como ya tenemos nuestra magnitud F, podremos descomponer nuestra fuerza en fuerza X y en fuerza Y. Bien, entonces la sumatoria de fuerzas en X será igual a 0. Entonces en X tenemos a X más la fuerza F en X menos la normal de B, que nos será igual a 0. Entonces, AX más 93.75 libras multiplican al coseno de 30 grados menos 1500 libras de B. Esto será igual a 0. Aquí ya podemos despejar X y tendremos que X es igual a 1419.45 libras. Si queremos que esté en unidades libras fuerza, lo podremos dividir para 1000 y ya tendremos en libras fuerza. Pero esta vez nos quedaremos en libras. Bien, ahora la sumatoria de fuerzas en Y será igual a 0 y en Y tenemos a Y menos la fuerza F en Y igual a 0. No tenemos nada más. Entonces a Y será a Y menos 93.75 libras que multiplican el seno de 30 grados y esto será igual a 0. Entonces, despejamos a Y será igual a 46.88 libras. Y ya tenemos las componentes de la reacción del pasador A en X y en Y. Y también la magnitud de la fuerza F, que fue lo primero que sacamos. Y eso sería todo de este ejercicio. Mi nombre es Dani Caiza y voy a resolver el ejercicio 5.41 que me pide que determine las componentes horizontal y vertical de la reacción en el pasador A y la reacción del collar liso B sobre la vara. Primero vamos a graficar lo que es el diagrama de cuerpo libre. Que se le denomina como DSL. De tal manera vamos a fijar el punto A, el punto B y sus reacciones. De tal manera va a ser la reacción en AX, en AY, y las fuerzas que tienen una fuerza de 300 libras, una otra fuerza de 450 libras y también una fuerza perpendicular al punto B que la vamos a llamar NB. También, como cada fuerza tiene su distancia, el 300 tiene un pie, tiene 2 pies y 3 pies. También encontramos un ejercicio que presenta un ángulo que es de 30, su distancia que es de 4 pies. Y para la resolución vamos a aplicar lo que es
lo que es las sumatorias de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y. De tal manera vamos a empezar primero calculando la sumatoria de fuerzas en Y, que dice que toda fuerza en dirección hacia arriba va a ser positiva. Ya, empezamos por la fuerza AY. AY, como está en dirección para arriba, va a ser positiva. Menos 300 libras, que está en dirección hacia abajo, de tal manera va a ser negativa. Menos 450 libras, de la misma manera está en dirección hacia abajo, entonces va a ser negativa, igual a 0. De esta manera resolvemos de esta ecuación que me da AY menos a la suma entre menos 300 y menos 450 me da 750 libras, esto me da igual a 0. Y despejamos AY. AY va a ser igual a 750 libras. Bien. Seguimos. Vamos a calcular el momento. Si todo momento en dirección antihorario va a ser positivo. Y en tal manera vamos a aplicar la sumatoria de momento con respecto al punto A, que va a ser igual a 0. Empezamos primero por la primera fuerza, 300 libras. Las 300 libras está en dirección horaria, de tal manera va a ser negativa. Y va a multiplicar por su distancia. La distancia es de 1 pie. Menos. La siguiente fuerza es 450, que va a ser multiplicado por su distancia. Y nuestra distancia, que es 3 pie, y que empieza con dirección de A, es 1 más 2, lo que me da 3. La distancia es de 3, de tal manera como está en sentido horario va a ser negativo. Ya, seguimos. La siguiente fuerza es más NB. NB se encuentra con sentido está en sentido antihorario, de tal manera esto va a ser positiva, que va a multiplicar por su distancia, de tal manera su distancia es Y. Para calcular la distancia Y vamos a trazar un triángulo indicando que Y es la distancia de NB. De tal manera vamos a aplicar lo que es las funciones trigonométricas, que es el seno de 30, que es igual a Y, que va a dividir a 4 pies. De tal manera, de esto vamos a despejar Y, que va a ser igual a 4 pies multiplicados por el seno de 30. Esto me da como resultado que Y es igual a 2 pies. Ya. Seguimos en la ecuación de las sumatorias de momentos, de tal manera que me va a quedar, vamos a aplicar la suma, vamos a operar la multiplicación y la suma al mismo tiempo, de tal manera que me va a dar un resultado de 1650 libras por pie, más NB, y por la distancia que Y obtenemos aplicando funciones trigonométricas, que me des 2 pies. Esto va a ser igual a 0. De tal manera vamos a despejar lo que es NB. NB va a ser igual a 1650, pasa con signo positivo, 1650 libras por pie dividido para 2 pies. De tal manera vamos a simplificar pies con pies y vamos a dividir de tal manera dándome como resultado NB es igual a 825 libras. Y por último vamos a calcular lo que es la sumatoria de fuerzas en X, de tal manera que toda fuerza en dirección hacia la derecha va a ser positiva.
sumatorias de fuerzas en X va a ser igual a 0. De tal manera que AX va a ser menos NB igual a 0. De tal manera que AX menos NB es 825 libras es igual a 0. De aquí despejamos AX y AX es igual a 825 libras, pasa con signo contrario. De tal manera de esto, con esto recalculamos lo que ya son las reacciones en AX, AY y NB. Gracias. Ejercicio 5.59. El ejercicio nos dice: un joven está de pie en el extremo de un trampolín, el cual se sostiene por medio de los resortes ubicados en A y B. De cada resorte tiene una rigidez de 15 kN sobre metro. En la posición mostrada, el trampolín está horizontal. Si el joven tiene una masa de 40 kg, determine el ángulo de inclinación que forma el trampolín con la horizontal después de que salta al agua. Ignore el peso del trampolín y suponga que es rígido. Primeramente vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el trampolín. Tenemos el resorte A y su fuerza en el resorte A que va dirigida hacia arriba. El resorte B y su fuerza que irá dirigida hacia arriba. Y el ejercicio nos está mostrando que entre el resorte A y el resorte B existe una distancia de 1 metro. Y entre el resorte B y la masa del muchacho hay una distancia de 3 metros. La masa que aplica el muchacho al ejercicio nos está dando que es de 40 kilogramos. Y lo convertiremos en peso. Lo multiplicaremos por la gravedad, que será por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y el peso del muchacho será igual a 392.4 newtons. Ahora vamos a definir que todos los momentos que van dirigidos en sentido antihorario serán positivos. Y haremos sumatorio de momentos en A que será igual a 0. Entonces nos quedará la fuerza FB o la fuerza de resorte FB por su distancia, que es 1 metro, menos 392.4 newtons por 4 metros igual a 0. Despejamos la fuerza FB y nos dará igual a 392.4 newtons por 4 metros sobre 1 metro. Se eliminan metros con metros y la fuerza del resorte B nos queda igual a 1569.6 newtons. Igual definimos que todos los momentos que van en sentido contrario a las manecillas del reloj serán positivas y hacemos sumatoria de momentos en B igual a 0. Sería menos la fuerza del resorte A por 1 metro menos 392.4 newtons por 3 metros igual a 0. Despejamos la fuerza FA y nos queda igual a menos 392.4 newtons por 3 metros sobre 1 metro. Metro con metro se elimina y la fuerza del resorte A nos queda igual a menos 1177.2 newtons. Como nos damos cuenta, la fuerza del resorte A nos quedó negativa, por lo tanto su fuerza estará dirigida hacia abajo. Una vez obtenidos las fuerzas en cada uno de los resortes, vamos a recordar la fórmula que es para calcular la fuerza de un resorte, que sería fuerza es igual a la constante de rigidez por su elongación. Dicho esto, aplicaremos en la fuerza del resorte A y del resorte B, quedándonos fuerza del resorte A igual a la constante de rigidez en el resorte A por su elongación en el resorte A. Nos quedará despejando la elongación en A igual a FA sobre la constante de rigidez en el resorte A. Reemplazando valores, nos va a quedar 1177.2
9.2 newton sobre su constante de rigidez, que es 15.000 newton sobre metro. Newton con newton se elimina y la elongación en el resorte A será igual a 0.0785 metros. Igual en la fuerza del resorte B será igual a su constante de rigidez en B por su elongación en B. Despejando su elongación en B, nos queda igual a FB sobre la constante de rigidez en B. Reemplazando valores, será igual a 1569.6 newton sobre 15.000 newton sobre metro. Newton con newton se elimina y la elongación en B será igual a 0.105 metros. Dicho esto, vamos a calcular el ángulo de inclinación que el trampolín forma cuando el muchacho salta hacia el agua. Para esto aplicaremos geometría. Cuando el muchacho salte al agua, el trampolín tomará este sentido. Y si nos damos cuenta, aquí forma un triángulo rectangular. Aquí tendrá su ángulo de inclinación, que lo denominaré alfa. Y nos fijamos que su cateto adyacente es igual a 1 metro. Y el cateto opuesto, si nos damos cuenta, será igual a la suma de la elongación en el resorte A más la suma de la elongación en el resorte B. Una vez explicado esto, vamos a aplicar la función trigonométrica tangente de alfa igual a la elongación en A más la elongación en B sobre 1 metro. Tangente de alfa será igual a 0.0785 metros más 0.105 metros sobre 1 metro. La tangente de alfa o tangente de alfa es igual a 0.1835 y alfa nos quedará igual a tangente inversa de 0.1835, que alfa nos estará dando como ángulo 10.4 grados. Y así es como determinamos el ángulo de inclinación del trampolín cuando el muchacho salta al agua.